Mis padres vendieron mi colección de videojuegos para pagar las vacaciones de mi hermana, así que vendí su motocicleta clásica. Siempre supe que mi hermana era la favorita de la casa, pero nunca imaginé hasta qué punto. Llevaba casi 5 años armando mi colección de videojuegos. Tenía consolas retro, ediciones especiales selladas y juegos que me costó meses conseguir trabajando los fines de semana. Para mí no era un pasatiempo, era mi orgullo. Todo explotó el viernes pasado. Regresé de un viaje de trabajo de 3 días y lo primero que hice al entrar a mi casa fue ir a mi cuarto a dejar la maleta. En cuanto abrí la puerta, sentí que las piernas me temblaban. Mis repisas estaban completamente vacías. Mi Nintendo Switch, mi PlayStation 5, mis juegos de colección, no quedaba absolutamente nada. Solo polvo. Bajé las escaleras gritando como un loco, pensando que nos habían robado. Mi mamá estaba en la cocina revisando unos folletos de agencias de viajes y mi papá estaba sentado en la sala viendo la televisión, completamente tranquilo. Cuando les dije que se habían metido a robar a mi cuarto, mi papá ni siquiera se mutó. Se limitó a bajar el volumen de la tele y me dijo: «Nadie se metió a robar, hijo. Nosotros vendimos esas cosas». Me quedé helado en medio de la sala. No podía procesar lo que me estaba diciendo. Mi mamá se acercó con una sonrisa forzada y me dijo que no me pusiera así, que total ya estaba grande para usar esos aparatos, y que la familia tenía una emergencia. Resulta que mi hermana se gradúa de la preparatoria este mes y sus amigas planearon un viaje de 2 semanas a la playa. Como mis padres no tenían dinero para pagarlo, decidieron que mi colección era la solución perfecta. Le vendimos todo en paquete a un tipo por internet. Nos dio el dinero exacto que faltaba para el hotel y los vuelos de tu hermana, soltó mi mamá como si me estuviera contando que compró pan en la esquina. El coraje me quemaba por dentro. Les grité que esa colección valía por lo menos el triple de lo que les cobraron, que eran mis cosas y que no tenían ningún derecho a tocarlas. Mi papá se levantó del sillón, se me puso enfrente y me cambió el tono de voz por uno muy agresivo. Me dijo que mientras viviera bajo su techo, todo lo que estuviera en la casa era suyo, y que un viaje de graduación para mi hermana era 1000 veces más importante que mis juegos de niños. Mi hermana bajó en ese momento con las maletas listas para irse al aeropuerto, modelando un traje de baño nuevo. Al verme con los ojos rojos, me sonrió con burla y me dijo: «Ay, ya vas a empezar con tu drama por unos juguetes. ¿Madura?» En ese instante, la cabeza me dio vueltas de la pura rabia. Vi el boleto de avión de mi hermana impreso sobre la mesa del comedor, junto a las llaves del carro de mi papá. Sabía que si me quedaba cruzado de brazos, se saldrían con la suya. Así que decidí cobrarme lo que me habían quitado, esa misma tarde. Mi hermana se subió al carro de mi papá cantando y subiendo historias a Instagram sobre su viaje, mientras mi mamá le daba dinero para sus gastos. Nadie volvió a mirarme ni a pedirme disculpas. En cuanto el carro salió de la cochera rumbo al aeropuerto, me metí a mi cuarto vacío. Tenía una mezcla de tristeza y una furia que no me cabía en el pecho. Me senté frente a mi computadora, que afortunadamente no se habían llevado porque la uso para trabajar. Lo primero que hice fue abrir la aplicación de mi banco. Mis papás tenían una cuenta adicional ligada a la mía desde que era menor de edad, ellos la usaban para transferirme lo de mis comidas, pero yo tenía acceso total a los movimientos compartidos. Revisé las transferencias recientes y ahí estaba, un depósito de un comprador desconocido por una miseria de dinero, e inmediatamente después, el pago electrónico que mi mamá hizo a la agencia de viajes por el paquete de mi hermana. Ahí cometieron su peor error. Como el pago lo hicieron a través de la banca en línea usando los datos de la cuenta compartida, yo tenía el número de confirmación, el código de reserva del hotel y los localizadores de los vuelos de mi hermana. Entré de inmediato a la página web de la aerolínea y a la del hotel. Introduje el código de la reservación. El paquete era para un hotel todo incluido en Cancún y el vuelo salía en exactamente 2 horas. La página tenía una opción muy clara en la esquina superior derecha: cancelar reservación y solicitar reembolso. Debido a que el viaje lo habían comprado de última hora el día anterior con una tarifa de seguro flexible que ellos mismos pagaron con mi dinero, la política permitía la cancelación con un cargo mínimo. No lo dudé ni un segundo. Le di clic a cancelar tanto al hotel como a los vuelos. La pantalla cargó durante unos segundos y luego apareció el mensaje: su reservación ha sido cancelada con éxito. El reembolso de dinero se aplicará a la tarjeta de origen en las próximas 48 horas. Esa tarjeta era la cuenta a la que yo tenía acceso. Pero no me detuve ahí. Sabía que mi colección valía mucho más que ese viaje. Mi papá tenía en la cochera una motocicleta clásica que cuidaba más que a su propia vida, se pasaba los domingos lavándola y presumiéndola con los vecinos. Fui a su closet, agarré los papeles originales de la moto y las llaves de repuesto.
Le tomé 3 fotos rápidas en la cochera y las subí a un grupo local de ventas en Facebook con un precio de remate, explicando que necesitaba el dinero de urgencia ese mismo día. A los 20 minutos ya tenía 5 personas peleándose por ella. Cité al primer comprador en una gasolinera a 3 cuadras de mi casa para no levantar sospechas. El tipo llegó con el dinero en efectivo en menos de media hora, revisó los papeles, me dio los fajos de billetes, se subió a la moto y se fue. Regresé a mi casa con los bolsillos llenos, justo en el momento en que mi celular empezó a sonar como loco. Era mi mamá, gritando desde el aeropuerto. El celular no dejaba de vibrar. Respondí y lo único que escuché fueron los gritos histéricos de mi mamá en medio de la sala de espera. ¿Qué hiciste? Nos acaban de decir en el mostrador que los boletos de tu hermana no existen. Que la reservación del hotel fue cancelada hace una hora. De fondo, alcanzaba a escuchar los chillidos de mi hermana berreando porque sus amigas ya estaban pasando por el filtro de seguridad y ella se estaba quedando atrás. Con la voz más tranquila del mundo, me recargué en la cocina y le respondí, solo recuperé mi dinero, mamá. Ustedes vendieron mis cosas sin mi permiso, así que yo cancelé el viaje que pagaron con mi esfuerzo. Estamos a mano. Mi mamá se puso a insultarme, gritándome que era un egoísta, un resentido y que le había arruinado el mejor día de su vida a mi hermana. Me colgó advirtiéndome que mi papá me iba a matar en cuanto llegaran a la casa. Pasaron 2 horas eternas. Yo estaba sentado en el sillón de la sala, con el dinero en efectivo de la moto de mi papá guardado en mi mochila y las llaves de mi carro en la mano. De repente, la puerta principal se abrió de un azotón. Mi hermana entró azotando sus maletas en el suelo, con el rímel corrido de tanto llorar y la cara roja de la rabia. Detrás de ella venían mis padres, furiosos. Mi papá caminó directo hacia mí, me agarró de la playera y me levantó del sillón. Te vas de esta maldita casa hoy mismo. No vas a volver a arruinarle nada a tu familia, me rugió en la cara, levantando el puño. Yo ni siquiera parpadeé. Lo miré fijo y le dije, suéltame. Porque si me pones una mano encima, aparte de la demanda por agresión, no te voy a decir dónde está tu motocicleta. Mi papá se me quedó viendo desorientado. Soltó mi playera y frunció el ceño. ¿De qué estás hablando?, preguntó con la voz temblorosa. Caminó rápido hacia la ventana de la sala que da a la cochera y miró hacia afuera. El espacio donde siempre estacionaba su moto clásica estaba completamente vacío. Mi mamá se tapó la boca y mi hermana dejó de llorar por un segundo, quedándose helada en medio de la sala. Mi papá regresó corriendo, pálido, agarrándose la cabeza. ¿Dónde está mi moto? ¿Qué le hiciste a mi moto, infeliz?, me gritó, perdiendo el control por completo. Saqué mi celular, abrí la foto del comprador manejando la moto con los papeles en la mano y se la puse frente a los ojos. Tú dijiste que todo lo que está bajo tu techo es tuyo mientras yo viva aquí, ¿no? Bueno, yo ya soy mayor de edad, y como usaron mis cosas para pagar los caprichos de mi hermana, yo usé las tuyas para recuperar el triple de lo que valía mi colección. La vendí, papá. Y el dinero ya está en un lugar donde nunca lo vas a encontrar. En ese instante, la sala se convirtió en un manicomio. Mi papá se me dejó ir encima a los golpes, mi mamá intentaba separarlo gritando que llamaran a la policía, y mi hermana me aventaba sus zapatos llorando porque decía que por mi culpa ahora todas sus amigas se iban a burlar de ella en internet. Mi papá estaba fuera de sí, tirándome golpes que logré esquivar mientras me cubría con los brazos, hasta que mi mamá se metió en medio llorando y gritando que la policía ya venía en camino. Me soltó, respirando agitado, con los ojos inyectados en sangre. Te vas a refundir en la cárcel, maldito ratero, me escupió mi papá, señalándome con el dedo. Vas a ir a prisión por robarte mi moto y de ahí no vas a salir hasta que aparezca. Me acomodé la ropa, agarré mi mochila y me senté tranquilamente en la mesa del comedor a esperar. Mi hermana se encerró en su cuarto a seguir azotando cosas, y mis padres se quedaron en la cocina hablando en voz baja, vigilándome desde lejos como si fuera un criminal peligroso. A los 15 minutos, la patrulla se estacionó afuera con las luces encendidas. Mi papá abrió la puerta de un golpe y casi arrastró a los 2 oficiales hacia la sala, apuntándome. Oficial, arréstelo. Ese muchacho me robó mi motocicleta clásica y la vendió en internet a mis espaldas, gritaba desesperado. El policía más grande sacó su libreta, me miró muy serio y me pidió mi identificación. Luego miró a mi papá y le preguntó, señor, ¿tienen los papeles que demuestren que la motocicleta está a su nombre? Mi papá se dio la vuelta para ir a su closet por los documentos, pero yo me adelanté. Saqué de mi celular las capturas de pantalla de la tarjeta de circulación y el contrato de compraventa original de la moto. Oficial, le dije con total calma, la motocicleta sí era de mi papá, pero él me la dio como pago hace un año por un dinero que le presté para pagar la tarjeta de crédito de mi mamá. Yo hice el cambio de propietario.
La moto legalmente está a mi nombre. A mi papá se le bajó la presión. Se puso completamente blanco. Recordó el día en que firmó esos papeles en la mesa del comedor pensando que solo era un trámite aburrido para el seguro. El policía revisó las imágenes en mi teléfono, luego checó el sistema en su tableta y asintió. Miró a mi papá con desprecio y le dijo: «Señor, el vehículo está a nombre de su hijo. Él tiene todo el derecho legal de venderlo, regalarlo o desarmarlo si quiere. Aquí no hay ningún delito que perseguir». Mi mamá empezó a gritarle al policía que eso era una injusticia, que yo era un monstruo y que no podían dejarse engañar. Pero el oficial la interrumpió y me miró a mí: «Joven, ¿usted quiere proceder con alguna denuncia? Porque aquí veo las marcas en su playera de que lo intentaron agredir». Miré a mi papá, que me veía con ojos de súplica, temblando del miedo de terminar arrestado en su propia colonia. «No, oficial», respondí, agarrando mis llaves. «No voy a levantar cargos. Solo quiero que vigilen mientras saco mis últimas cosas de esta casa, porque hoy mismo me largo de aquí». Subí a mi cuarto bajo la mirada furiosa de mis padres, metí mi computadora y algo de ropa en la maleta, y bajé las escaleras. Pero antes de cruzar la puerta principal para no volver jamás, mi mamá me agarró del brazo con una cara de desesperación absoluta. El dinero del reembolso del viaje de mi hermana acababa de caer en la cuenta compartida, y yo ya lo estaba moviendo. En cuanto vi que los $2000 del reembolso entraron a la cuenta compartida, abrí la aplicación de mi banco en el celular, y en 3 clics, transferí todo el dinero a mi cuenta personal. Mi mamá, que estaba revisando su propio teléfono, pegó un grito en el cielo al ver que el saldo se ponía en ceros otra vez. «Hijo, por favor, devuélvenos eso. Ese dinero es para la comida del mes, tu papá no tiene para la gasolina», me suplicó llorando en la puerta. La miré con total frialdad, me solté de su agarre y le dije: «Ese dinero salió de mis videojuegos. Consideren que me acaban de pagar la mitad de lo que valía mi colección. El resto se lo cobran a mi hermana». Caminé hacia mi carro, eché mis maletas en la cajuela y arranqué sin mirar atrás, dejando a mis padres parados en la banqueta, completamente derrotados. Han pasado 6 meses desde esa tarde y mi vida cambió por completo. Esa misma noche me quedé a dormir en casa de un amigo y a la semana siguiente renté un pequeño departamento cerca de mi trabajo. Con el dinero en efectivo que obtuve de la venta de la moto de mi papá, no solo pagué el depósito y varios meses de renta por adelantado, sino que me compré una PlayStation 5 nueva y logré recuperar, poco a poco, los juegos más importantes que me habían robado. El caos que dejé en esa casa destruyó la dinámica familiar para siempre. Mi papá tuvo que empezar a irse a su trabajo en camión, y del puro coraje de haber perdido su motocicleta clásica, dejó de hablarle a mi mamá durante 3 meses, culpándola por haber tenido la brillante idea de vender mis cosas. Mi hermana, por su parte, pasó las peores semanas de su vida. No solo se quedó sin su viaje de graduación a la playa, sino que sus amigas subieron fotos de todo el viaje a redes sociales, y cuando regresaron, mi hermana se convirtió en la burla de todo su grupo por haberse quedado llorando en el aeropuerto por culpa de sus juguetes. Además, como en la casa ya no había dinero por la crisis que ellos mismos provocaron, mis padres tuvieron que decirle que no podían pagarle la universidad privada que ella quería, obligándola a buscar un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa para pagar sus propios gastos. Hace unos días, mi mamá me mandó un mensaje de texto desde un número desconocido diciéndome que me extrañaban, que la Navidad no iba a ser lo mismo sin mí y que querían que fuera a cenar con ellos para hacer las paces. Borré el mensaje de inmediato y bloqueé el número. Ellos creyeron que podían pisotear mi esfuerzo, robar mis pertenencias y usarme como el banco personal de su hija favorita sin que hubiera consecuencias. Hoy vivo en paz, en mi propio espacio, rodeado de las cosas que yo mismo me gano. Perdí a mis padres y a mi hermana, es verdad, pero aprendí que la sangre no te hace familia, y que el respeto no se negocia con nadie, ni siquiera con las personas que te dieron la vida.